Antes de comenzar, te advertimos que este análisis contiene pequeños spoilers de The Last of Us Parte 2, así que si no quieres que nada ni nadie te arruine la experiencia, es mejor que veas este análisis después de haber terminado el juego. En Frecuencia Gamer siempre hemos querido hacer análisis de videojuegos, y no encontramos un mejor momento para hacerlo que ahora, con un título que ha causado tantas pasiones en los jugadores. Sí, sabemos que The Last of Us Parte 2 salió hace ya más de un mes, pero téngannos paciencia, con el tiempo lograremos hacer nuestros análisis mucho más rápido, incluso unos días antes de los lanzamientos oficiales. No nos limitaremos solo a hacer análisis de juegos AAA, sino que también estaremos siguiendo muy de cerca los indies y sobre todo los desarrollos colombianos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún detalle. Para nuestro primer análisis, vamos a revisar 5 aspectos básicos: historia, jugabilidad, sonido y música, apartado gráfico e innovación. No vamos a tener una calificación en números, sino que al final vamos a presentar lo positivo y lo negativo del juego, dejándoles a ustedes la decisión final. Es posible que nuestro formato de análisis cambie con el tiempo y cuando lo haga, les dejaremos saber. Sin más preámbulos, este es el análisis. En The Last of Us Parte 2 tenemos la posibilidad de jugar a fondo con 2 personajes, Abby y Ellie. Lo más importante de esto es que cada una de ellas tiene un estilo propio de juego, cosa que cambia de manera drástica cómo el jugador interactúa con los enemigos y en general con el mundo de juego. Para comenzar, tenemos a Ellie, una mujer de 19 años, delgada y con apariencia frágil, algo que solo queda en apariencias, pues Ellie es en realidad bastante fuerte y letal. Estos aspectos físicos son importantes, pues refuerzan el estilo de jugabilidad del personaje. Por ejemplo, Ellie es muy ágil, puede subir por una cuerda colgante sin mayor esfuerzo, trepar diferentes obstáculos y en general moverse con mayor facilidad, lo que es especialmente útil durante los combates. Esta agilidad le permite moverse fácilmente entre el pasto y otros objetos hasta llegar a sus enemigos inadvertidamente, para matarlos con su navaja. Cuando es descubierta y no hay más opción que luchar, la posibilidad de esquivar ataques físicos es bastante conveniente y se hace de manera intuitiva y muy satisfactoria para el jugador. Pero esto es algo en lo que entraremos a detalle más adelante. Por otro lado, tenemos a Abby, también una mujer, a pesar de lo que piensan algunos, y aproximadamente de la misma edad que Ellie. Abby es bastante musculosa, con unos brazos y espalda que podrían partir nueces sin el mayor esfuerzo. Y justo como pasa con Ellie, esto se traslada a la jugabilidad del personaje. Una de las cosas que más me sorprendió al jugar con ella era su capacidad de eliminar infectados a puño limpio o de sofocarlos con sus bíceps. Hacerlo te pone en mucho peligro y te deja expuesto a ataques de otros enemigos. Sin embargo, sigue siendo impresionante. Aunque parezca irónico, jugar con Abby se siente mucho a como jugábamos con Joel en The Last of Us. Puede sentir la superioridad física que tiene frente a otros enemigos humanos a los que se enfrenta, así como su capacidad de sobreponerse a obstáculos en el terreno con mayor facilidad que Ellie. A pesar de esto, Abby no es un personaje difícil de controlar y es fácil acostumbrarse a su estilo de juego. De manera general, la jugabilidad en The Last of Us Parte 2 es uno de sus grandes fuertes, y a pesar de que no nos entrega nada que no hayamos visto antes en otros videojuegos, es un muy buen cambio con respecto a la primera entrega. El juego responde de manera fluida y casi exacta a los comandos del jugador, lo que a su vez genera una naturalidad a la hora de controlar a Ellie y a Abby que pocos juegos pueden lograr. Y aunque casi lo olvido, uno de los aspectos que más destaca de este apartado es la nueva habilidad de esquivar ataques. Es tan satisfactorio salirte del camino de un cuchillo o de un martillo que simplemente quisieras luchar de esta manera con todos los enemigos. Realmente está muy bien logrado. Para The Last of Us Parte 2, Gustavo Santaolalla vuelve como compositor principal. Como era de esperarse, no decepciona. Cada una de las canciones compuestas para el juego van muy bien con la tonalidad oscura y desolada del mundo en el que se encuentran los personajes, dándole cada una de las escenas el toque necesario para hacerlas memorables. A pesar de esto, es cierto que, comparado con el primer juego, aquí la música no tiene tanto protagonismo, por lo que los jugadores con un oído menos sensible pueden perderse en el caos del juego y pasar por alto las bellas melodías que suenan de fondo.
Y si la música es excelente, los efectos sonoros no se quedan atrás. Es un deleite para los oídos quedarse en un solo lugar y apreciar los diferentes sonidos del mundo de juego, desde el ruido de la lluvia al chocar contra el metal hasta los quejidos de los infectados. Eso sin mencionar el gorgoteo de la sangre cada vez que apuñalas a un enemigo en la garganta. Puedes sentir como la vida abandona su cuerpo. Simplemente increíble. Este apartado realmente ayuda a la inmersión en el juego y lleva la experiencia un paso más allá. Recomiendo fuertemente disfrutar del juego con unos buenos audífonos. No se arrepentirán. Las ventajas de desarrollar un juego justo al final de una generación de consolas es que de verdad puedes exprimir al máximo el hardware. Y Naughty Dog ha sabido aprovechar esto de la mejor manera. Como prueba de ello está The Last of Us, que a pesar de tener ya 7 años desde que salió al mercado, ha envejecido bastante bien. Por lo que no es sorpresa que en la segunda parte se decidieran a mejorar cada aspecto del apartado gráfico. Algo que destaca a simple vista son las animaciones, sobre todo las faciales. Cada personaje logra transmitir de manera instantánea todo lo que está sintiendo con tan solo un gesto o una mirada. Algo que para un videojuego con un enfoque narrativo tan fuerte juega mucho a su favor. Otro aspecto importantísimo del apartado gráfico son los pequeños elementos de los escenarios. La nieve que cae de las ramas de los árboles al tocarlas, el hielo que se rompe al caminar por él, o la manera en que las cuerdas y cables responden a las fuerzas aplicadas sobre ellos. Es todo un espectáculo contemplar estos detalles tan bien cuidados. Para terminar, me gustaría hablar también sobre la texturización de escenarios y sus objetos o props, algo que fácilmente podría pasar desapercibido para los jugadores menos detallistas. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque justo como pasa con el sonido y los efectos, esto ayuda a que el mundo de The Last of Us Parte 2 se sienta realmente vivo, y no como cosas que están por ahí solo para rellenar espacios, justo como pasa con muchos juegos. Hablar de innovación en The Last of Us Parte 2 puede ser un poco complicado. Por un lado, y como dije antes, en cuanto a jugabilidad y mecánicas, Naughty Dog no presentó nada que no hayamos visto ya en otros videojuegos o incluso en otros desarrollos de la compañía. Peor aún, el juego no logró avances significativos con respecto a problemas críticos de la primera parte, como la inteligencia artificial de los enemigos y aliados. El hecho de que te estés infiltrando en uno de los múltiples puntos de control de los enemigos y tu aliado pase justo al frente de ellos sin que se den cuenta es un enorme rompimiento del pacto ficcional que creas con el juego y puede acabar fácilmente con la inmersión que se ha ido construyendo. Eso sí, en cuanto a la inteligencia artificial de los múltiples aliados, las cosas mejoran un poco. Esta vez saben esconderse mejor y te ayudan un montón durante los combates o las partes de sigilo. Por otro lado, es imposible pasar por alto los avances logrados en cuanto a accesibilidad por el estudio californiano. Las opciones de este apartado son tan complejas y extensas que no tienen precedente en la industria, por lo que seguramente marcarán un antes y un después en todos los jugadores que pedían a gritos ser tenidos en cuenta por las desarrolladoras para tener la posibilidad de disfrutar sus videojuegos favoritos. Entonces, al final, ¿cómo le va a la segunda parte de The Last of Us en innovación? Digamos que regular, porque aunque tiene unos avances grandísimos en accesibilidad y en tecnologías para el desarrollo de físicas, animaciones y demás, el juego se queda corto a la hora de ofrecer nuevos elementos significativos que en realidad mejoren la experiencia de juego. Quise dejar esta parte del análisis de último porque es sin duda la más problemática de todo el juego, la que ha causado que en solo el Metacritic tenga cerca de 140.000 reviews de usuarios, más que cualquier otro videojuego en la historia, y la que ha generado un sinfín de odios y amores entre la comunidad gamer de todo el mundo. Eso sí, quiero que quede muy claro que no será un análisis narrativo a fondo. Solo hablaré de manera general sobre la historia del juego y sus falencias o fortalezas. Para empezar, la construcción de personajes está hecha de manera magistral. Los diálogos de las cinemáticas junto a las pequeñas conversaciones durante el gameplay profundizan las razones de por qué cada personaje es lo que es, así como su evolución durante el juego. Se sienten como personas reales,
con conflictos humanos que podemos relacionar a experiencias vividas por nosotros mismos o alguien que conocemos. Por lo que con el tiempo estos personajes te empiezan a importar, unos más que otros, eso sí. También es importante hablar de cómo el juego no te cuenta todo lo que está ocurriendo de manera directa, sino que deja que ciertos trozos de la historia sean ensamblados por los jugadores a través de pequeñas notas, gestos, diálogos y hasta una mirada. No todo está servido en bandeja de plata para que el jugador lo experimente, lo que ayuda a que cada uno tenga una apreciación diferente al jugarlo. Por otro lado, está la historia en su totalidad. No es un cuento de venganza como muchos parecen pensar. Es más una mirada muy íntima al ciclo de la violencia y a lo que causa en las personas dentro de él. Es un tema difícil de tratar, muy difícil, pero considero que Naughty Dog logró retratarlo de manera sólida. No perfecta, pero cerca. Ahora, el problema con la historia es que te ves en la obligación de jugar con Abby, un personaje que llevamos odiando por más de 10 horas de juego y con justa razón. Aunque entiendo el porqué de esta decisión, considero que la historia de la segunda protagonista se alarga mucho, demasiado, hasta el punto de aburrir, por lo que considero faltó encontrar un balance más apropiado para esta parte. Esto me lleva al pacing o ritmo de la narración, el cual parece estar un poco desorganizado y a veces sin sentido, como si no siguiera un orden lógico con lo que quieren generar en nosotros los jugadores. Los continuos flashbacks, aunque importantes, pueden llegar a ser un poco molestos y a romper con la inmersión, sobre todo los de Ellie con las guitarras, las cuales se encuentran casi intactas en los lugares más olvidados de Seattle. Se siente un poco fuera de lugar. A pesar de lo anterior, la historia está muy bien construida. Las decisiones que toman los personajes tienen sentido dentro del mundo apocalíptico en el cual se desarrollan, y lo más importante, cada acto que llevamos a cabo como jugador tiene sus consecuencias, buenas o malas, pero las tiene, y debemos vivir con ellas, queramos o no. Para cerrar ese análisis de The Last of Us Parte 2, hagamos un recuento de los aspectos negativos y positivos del juego. Empecemos con lo negativo. Primero, el ritmo de la narración de la historia es un poco extraño y a veces no funciona de la mejor manera. También, la inteligencia artificial no es la mejor, cosa que quiebra fácilmente la inmersión que el juego se esmera tanto por crear. Por último, jugar con Abby puede hacerse muy tedioso. Tal vez no eran necesarias 10 horas de gameplay con ella. Dentro de lo positivo, podemos decir que el apartado gráfico es impresionante y es una muestra del poder del PlayStation 4. Desde la historia, a pesar de sus fallas, podemos decir que está muy bien construida y eleva la vara en cuanto a las narrativas para videojuegos. Las opciones de accesibilidad son impresionantemente extensas y completas, algo que debería ser estándar en la industria. La música y los efectos de sonido son espectaculares y están muy bien cuidados. Todo un deleite para tus oídos. Es muy divertido de jugar a The Last of Us Parte 2. A pesar de que no ofrece muchas cosas nuevas, no es difícil disfrutarlo por muchas horas. Los personajes son tridimensionales y están muy bien construidos. Es fácil entender sus motivaciones y encariñarse con ellos. Por último, y algo que olvidé mencionar antes, es que los actores de voz hacen un trabajo increíble. Es tal vez el único aspecto del videojuego que es perfecto. Y este fue el análisis de Frecuencia Gamer de The Last of Us Parte 2. ¿Ya lo jugaron? ¿Qué piensan ustedes del juego? Queremos leerlos. No se les olvide seguirnos en Facebook e Instagram para que no se pierdan todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos. Hasta el próximo análisis.